Así ha sido la vida siempre, un teatral caos en permanente construcción. Cuando tu corazón olfatea tinieblas, huye de ese océano interminable. Repudia la soledad. Los seres sabios reconocen la inconmensurable dimensión de la amistad. En el silencio siempre hay un espacio para una reflexión. Así que a veces cuando estemos acelerados, abramos el espacio del silencio. En el furor de aquella tarde, rayos, centeñas y amores que nos desplazaron entre tormentos. Muy buenos días, amables radioescuchas. Reciban ese saludo afectuoso de Jorge Chuya, Astrid Sinclair y este servidor Ramón Sorenholster. Ahí aparecemos en un tríptico, un tríptico, ahí los pueden ver. A su izquierda, Jorge Chuya, y a mi derecha, mire, a su derecha, mejor dicho, doña Astrid Sinclair, un viteri. Porque suena noble, nubelario. Bienvenida. Buenos días, don Ramón, en este miércoles 27 de agosto del 2025, ya a esta hora de la mañana, 6:55, 53, 58, ay, ni una ni otra. Sí, 6:58 minutos. Esa teoría de lo absurdo, con la que usted inició la teatralidad, sí, claro. Qué espectacular, ¿no? Y venía escuchando un podcast de alguien que hace análisis de la película de Hércules y hablaba de esos dioses. Totalmente los dioses tenían defectos, talones de Aquiles, por llamarlo de algo. No eran totalmente como el Dios único y verdadero que crearon los judíos y que le dieron origen a la cristiandad, ¿no? O sea, totalmente distinto. Me lucen más creíbles esos dioses a veces, que ese Dios infinito que todo lo sana, todo lo cura, y a veces cuando algunos lo piden, no lo sucede, no deja de ser Dios. Totalmente. Oiga, pero es que en definitiva somos eso, somos parte, como tal vez siempre lo hemos dicho, parte de esa tiniebla también, parte de esta, no pureza, pero tal vez de esa parte noble que tiene el ser humano, también tiene esas tinieblas que lo consumen y forman parte del todo, en definitiva. Así es, creo que a la larga esa representación de los dioses que hicieron los griegos, también los nórdicos, forma parte de algo un poco más humano, sin dejar de ser dioses, pero humano en el sentido de que crearon estas figuras con virtudes, con defectos, y que a la larga forma parte también de lo que eso es cada uno. Y los dioses nórdicos le dieron una fantasía inmensa a mi escritor favorito, a Jorge Luis Borges. Gran parte de su cuentería gira alrededor de esa fenomenología divina. Muy interesante leerlo a Borges en esos cuentos, sumamente interesante. Incluso ahora se le está relacionando mucho también con la astrología, la creación de la simbología astrológica con la de los dioses, de cómo se formaron estos símbolos, ¿no? Que bueno, la astrología no es una ciencia, pero sí se estudia, y de ahí pues muchas teorías que han salido, por ejemplo en mi caso el Piscis, ¿no? Cómo se proyecta los dos pescados. Sí, hay una teoría bastante interesante en cuanto a eso. Y los escorpiones. En una época cuando yo tenía 19, 18 años, me dio por hacer cartas astrales. Y encontré un libro, y era maravilloso, de alineamiento, creo que era Armstrong, la señora que escribía ese libro, y aprendí, ya me he olvidado, como me gustaba la trigonometría, era fácil la geometría, era fácil encontrar ciertos espacios, y había mucho de la hora, el tiempo y el comportamiento humano en esa relación, aunque a veces pareciera fácil. Tiene mucho de predecir el día que naciste, por lo menos así lo percibía. Ya estoy hablando 50 años atrás, un poquito menos, 48, pero realmente es interesante todo este manejo entre la divinidad y el cosmos, ¿no? Cómo el cosmos nos ha hecho crear tantas visiones de dioses, pero sobre todo de dioses a los que le teníamos miedo, ¿no? A la tormenta, a una tempestad. Imagínense, en un mundo que todavía no estaba devastada la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo habrán sido las lluvias hace
5.000 años. Por ejemplo, lo que le comentaba, y ahorita ya con mayor exactitud señalaban que, por ejemplo, la conformación de los dos peces específicamente es Eros y Afrodita, que huyeron y se metieron en las profundidades del mar luego de que vieron al monstruo Tifón. Entonces, imagínense, es una historia bastante interesante que se comienza a confabular ahí, llena de mitos y de una ficción que uno se queda asombrado. ¿Y qué es más el ser humano que la construcción de mitos? Es correcto. En definitiva, y terminemos convencidos con ellos, aunque la propia lógica no determine, ¿no? La construcción, por ejemplo, de nuestra cristiandad. Y no lo entiendan mal, porque a veces los cristianos se pueden, y los católicos más aún, esa genialidad de quien lo creo, en hacer a Dios hombre, ¿sí? Y transformarlo y sacrificarlo como el Hijo que sacrifica por todos nosotros, y alrededor de eso gira toda una cultura. Cuando usted va al plano lógico, dice, no, eso no funca, ¿no? Y cuando usted lo hizo un católico, pues se resiente. El otro día tenía una discusión con un querido amigo, con JJ Eilingworth, que es sumamente cristiano, y me dice, para que te salves tienes que, para curarte, creer en Cristo. Entonces digo, yo creo en Dios, pero no me impongas tus visiones, pues, le decía. Entonces, a veces un poco los constructos se pueden cuestionar, porque ¿sabe lo que sucede cuando uno cuestiona un constructo mítico? Termina creando un nuevo mito. Por supuesto. Termina creando un nuevo mito. Y así, mire usted la cantidad de iglesias que derivó el cristianismo. Acuérdense, en las grandes divisiones ortodoxias, el luteranismo, con todas sus desviaciones, la iglesia bautista, Calvino, cada reformista creó su propia estructura, ¿no? Pero en el fondo hay un solo Dios verdadero, en el que todos creemos. Y eso no tiene que ser cristiano ni musulmán. Ese está ahí controlando cosas más importantes que nosotros, ¿no? El caos del planeta. El caos del cosmos. La hora, doña Astrid. Don Ramón, 7:04 de la mañana. Ya de decir a qué horas entran. Hoy día nos han dado media hora de perolata. Se han de haber cambiado el tema, pero bueno, a veces este programa es conducido más por la emoción que por un guión preestablecido. ¿Qué le impresionó ayer, Astrid, del mundo político en el cual usted gira? Yo ayer estuve bastante fuera de onda. Me estaba disfrutando de un almuerzo con un par de ahijadas hermosas. De ahí me fui a cenar con mis nietos y no he leído ni siquiera los periódicos de ayer, peor los de hoy día. Don Ramón, bueno, hay los mismos cuestionamientos de siempre, las noticias giran en torno al IES, Asamblea Nacional. Hoy se va a tratar, pues, en una segunda audiencia, las demandas de inconstitucionalidad. Esta vez va por la Ley de Integridad Pública, que apenas tiene, pues, un inciso que es si no me estoy equivocando, el 11º, pero hoy se van a tratar un único artículo por parte de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el alcance de esta asamblea? Aprueba la Ley de Transparencia Social. ¿Cuál es el alcance real de esto, Astrid? La verdad es que el único alcance es que nuevamente pues aprueban una normativa con la mayoría oficialista, y de ahí ver los reparos que esperan luego de ser aprobada, que es lo que ha ocurrido con las 3 leyes que estamos hoy debatiendo. Bueno, hoy se aceptan los alegatos en la Corte Constitucional luego de que son aprobadas en mayoría, pero sin mucho debate, sin mucha no es confrontación, pero sin muchos reparos se los aprueba porque hay mayoría en estos momentos por parte del oficialismo en la Asamblea. Creo que el titular le agrego esto para su análisis, Jorge, el titular de Diario Expreso, segunda página, más que un titular, es un trabajo de la periodista, de la periodista Rosero. Dice, ley de fundaciones polémica por carga tributaria y al IES. Y por ahí va el tema, le agrego eso para el tema, y sobre todo el control que ya tiene el total, en 100 días, dice, era diario El Universo. En 100 días, bancada de ADN consolida su poder legislativo. Vamos al análisis de Jorge Chuller. Correspondiente a esta ley, creo que hay 2 cosas que se deben resaltar. La primera es, ¿qué 3? El primero es un contexto que esta ley nace a raíz de tratar de luchar contra el financiamiento ilícito de diversas organizaciones, ¿no? Hablar un poco de vigilar mejor el dinero de dónde provienen y sus orígenes, tratar de contrarrestar aquello, que es una lucha bastante válida y es a donde vamos a apuntar. Luego está el segundo punto, en donde esta es una ley que para mí
Puede ser que es necesario ese control, por supuesto. Creo que ya existen los mecanismos, creo que habría que reforzar esos mecanismos ya existentes. Lo que me preocupa de esta ley es que ponen un mismo saco a todos los tipos de fundaciones, organizaciones civiles, asociaciones y demás. Y no creo que lo que se les pide a estas organizaciones sean, o todas, a cada una de ellas, a niveles que aquellas que son grandes, con más personas, con menos personas, medianas, creo que puedan cumplir la cabalidad. Pero, perdóname, yo creo que podríamos estar hablando de nuestro tamaño. Los dos dirigimos fundaciones. El aspecto no es de dividir. Yo no veo por qué temer de que haya un control sobre las grandes, las medianas y pequeñas. El tema y el disfraz puede servir también desde una pequeña fundación. Y le recuerdo el caso de la abogada esta que metía a la gente a la cárcel, con Mayra Salazar. Mayra Salazar. Si no tienen un nivel de control, que obviamente no sé si lo vaya a alcanzar, porque tenían que crear una nueva superestructura, ¿no? Que ese es el otro aspecto. ¿Y quién crea la superestructura? ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el punto. Yo también creo que el control es sumamente importante en ese sentido. Ahora, en estos momentos, con esta nueva ley, lo que se está haciendo es que la superintendencia que va a normar todo esto de aquí va a ser la superintendencia que norma las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces no se está creando, por ejemplo, una nueva superintendencia con esos fines, para fundaciones y demás. Porque le tienen que cambiar el nombre y debe ser instituciones sin fin de lucro. Las cooperativas en teoría tampoco son de lucro. Pero dentro del sistema cooperativo, mire, ¿para qué ha servido esa superintendencia? Si las cooperativas están quebrando como ¿cómo se llama? Como cascarones de nuez en Navidad. O sea... No, y también hay una creación de cooperativas en ciertas zonas de la SUAY, pero que son impresionantes. Y a eso también, por ejemplo, hoy se tratará en la disposición transitoria 11ª en la ley de... Eso es lo que quieren transformar a las cooperativas en bancos. Así es. Hoy se trata en la Corte Constitucional justamente ese tema, don Ramón. Un último punto, don Ramón, que esto creo que me parece muy importante. Dentro de ese artículo, de esa ley que justamente normaba fundaciones y ONGs y demás, habían un espacio para disposiciones transitorias. Dentro de estas disposiciones transitorias, la que más me preocupa ahí es que había una justamente específica para hacer que las empresas paguen tributos sobre las utilidades que se estaban reinvirtiendo. Muchas veces las empresas decidían reinvertir sus utilidades y no dividirlas, pero en esta ley se hace que igual se paguen. Conversaba con un empresario del más alto nivel. Yo he visto una reunión con el presidente. Y el presidente les ha dicho a estos empresarios de alta gama, de altísima gama. Yo creo que les encanta ahora ubicarnos entre gamas y cuestiones. Hace un par de años un compañero de origen alemán hablaba de colegios de acuerdo a la gama. Y esa cosa me disparó, pero lo uso para este momento, de altísima gama. Me decía que él salió convencido que era lo adecuado, porque el otro hubiese sido que nos claven otro tipo de impuestos. Porque ante el apetito de la caja fiscal, que no la controló Noboa, que no, peor Lazo, ni el señor Moreno, que hizo los primeros intentos, ante el apetito de la queja, porque esto es como una bola de nieve que no va a parar. Recuerde que usted, en la medida en que progresivamente, si debemos 60.000 millones de dólares, y vamos a poner un número teórico, 10% del costo de la deuda, se hace 6.000 millones de intereses que de nuevo los debemos de refinanciar. Y esos 66.000, no hay amortización. Y al no haber amortización en la deuda, entre otras fenomenología, crecimiento de salarios por decretos, etcétera, etcétera, se transforma en un gran problema. Vamos con nuestro invitado. Ya está con nosotros, lo tenemos aquí presencial, incluso está ingresando. Él es el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Venga con confianza, para que hablemos de economía y otros temas también. Economista, ¿qué tal? Bienvenido. Oiga, don Fausto, ¿y ayer cómo le fue en el cenáculo de la gran peluconería guayaquileña con el amigo Félix Cordero? De altísima gama, ya ahí estuvo. ¿Cómo le fue con esos clientes? Muy bien, una experiencia interesante, compartir con dos expositores mucho más jóvenes en principio, como César Pérez Cordero. En resumen, los dos podrían ser sus hijos. César sí, por edad. César es menor que mi hija mayor.
y Stephanie Macías también muy buena. Pero también podría ser su hija, pues todavía no llega a los 40 o está bordeando los 40. ¿Ah? No hagamos de ese comentario. Vamos. Pero muy bien, muy interesante. En resumen, si podríamos tomar ese punto de vista. ¿Qué le transmitió ayer a los empresarios intelectuales que estaban en este foro organizado por Stephanie, usted y César Febres Cordero? ¿Qué pudo transmitir? ¿Qué pudo resumir o cómo la última data cambió alguna visión o alguna forma de ver la economía del país? Sí, mira, la gente tiene un concepto y lo pregunta, ¿no? El petróleo, ¿no? Que si el precio del petróleo lo ubicas en la proforma a un valor, que si la producción petrolera lo ubicas en otro valor. Y entonces tiene la concepción de la importancia bastante alta del petróleo en la economía. Y entonces ahí uno trata de posicionar el número que entiende, en mi caso entiendo correcto. El petróleo no es más ya la importancia que tenía en el pasado, ¿no? Hoy día el petróleo pega en tres lados. Uno, en la economía, en el Producto Interno Bruto, el petróleo representa menos del 6%. Entonces, por lo tanto, hay un otro restante 95% que puede soportar lo que el petróleo está pasando una mala racha, pues tiene una producción en caída. Estamos hoy día quizás en 470.000 barriles por día, cuando antes era 535.000. Solo una acotación, porque ayer comentaba este tema, y usted es el que conoce más de contabilidad pública, digamos, de contabilidad de la cosa pública. Los ingresos petroleros son contabilizados en el erario nacional, pero también los egresos, es decir, la contabilidad petrolera se la transfieren al Estado. En la forma del neto, en la forma de utilidad, en forma de flujo caja disponible. Ya. O sea, todo se contabiliza en Petroecuador. Petroecuador exporta, Petroecuador gasta, produce, Petroecuador asume el subsidio de combustibles, y lo que le queda de Petroecuador después de dejarse plata para hacer inversión, ¿cuánto le queda? Le pasa por impuesto al Estado. Entonces le pasa como 1.700 millones de dólares el año anterior. Bien. Este año serán unos 2.000 millones de dólares porque ha disminuido el subsidio en los combustibles. Entonces, Sin embargo, en materia de contable, en el presupuesto general del Estado aparece la proforma petrolera mucho más alto, como que estuviera incorporado el gasto petrolero ahí, ¿o estoy equivocado? no, es que primero hay dos niveles de presupuesto. El presupuesto del sector público no financiero, que engloba todo el sector público financiero, y ahí seguramente está también empresa pública, en el caso de Petroecuador. Y hay lo que es el presupuesto general del Estado, que es el que va a la Asamblea y es aprobado por la Asamblea y que lo manda el Ejecutivo. Y entonces, en el presupuesto general del Estado, que es la herramienta con la que trabajamos para ver hacia dónde va la economía, ahí va solamente el neto. En cambio, en la otra rubro de información, el presupuesto del sector público no financiero, que engloba el resto, ahí quizás el petróleo se lo ve un poco más importante. En el caso, en el neto el petróleo le da al Estado 1.700 millones, los impuestos le da al Estado 17.000 millones. Entonces la proporción es 10-1 en el tema de impuestos a petróleo. Y el otro campo donde es importante, y quizás es el más importante, aunque se ha venido perdiendo relevancia, es el sector externo. Antes teníamos el petróleo, que era la mitad del ingreso petrolero frente a exportaciones. Hoy día el petróleo es un rubro más de exportación, que inclusive está por debajo del camarón en este momento. El cacao lo está alcanzando, también se le está acercando. El cacao este año quizás cierre acercando a los 5.000 millones de dólares. El petróleo seguramente cerrará en los 6.000 millones. Entonces ya están acortando la brecha. El camarón estará arriba de 3.500, el camarón está arriba de 7.000 millones, el banano estará bordeando los 4.000 millones. Entonces ya te das cuenta que el petróleo es importante, pero ya los otros lo han superado. Pero se ha vuelto importante por una razón fundamental: la falta de eficiencia productiva del tema de larga data. O sea, se suponía que en un momento dado el Ecuador debería estar ya, por lo menos Lazo habló de 800.000 barriles, y lo que tenemos siempre es una caída de la producción. Claro, y ahí hay que chequear si es que esa caída de la producción tiene algo que ver con la desesperación del gobierno de La Plata, porque seguramente el gobierno dice: lo que tengas, pásame a mi cuenta, ¿no? Esos 1.700 millones de dólares, porque quizás Petroecuador debió quedarse con un poquito para hacer inversiones y reinversiones y mejorar la producción. Eso también hay que ir chequeando esas desesperaciones, ¿no?
Por ejemplo, esas desesperaciones en manera de ver llevó al Banco Central a decir, oiga, tengo mucha plata puesta en oro físico, voy a venderlo y hacerlo efectivo. Y te dices, oye, pero habrá sido la mejor decisión cuando lo hicieron frente al pico que se pegó el oro, digamos, ¿no? Pero era mejor hacer un swap. Quizás era mejor hacer Ahora, si iba a lo contrario y fracasaba. Sí, siempre hablar al año siguiente la decisión es más fácil que cuando la estás tomando, ¿no? Adelante, Jorge. Economista, quizás lo conversaron del día de ayer durante el foro, pero me gustaría saber un poco cuáles son las posibilidades alternativas y también escenarios que usted visualiza para el último los últimos 4 meses de este año que nos queda, y quizás algún pronóstico que pueda dar para los inicios del siguiente. Sí, la economía en el primer trimestre creció 3.4%. El Banco Central señala que la economía en el primer semestre estará cercana a 4%, creo que habla entre 3.8 y 3.9. Eso nos deja ya, por ejemplo, descartado el escenario del Fondo Monetario, que era 1.8 de crecimiento económico, porque aunque la economía crezca 0 en los otros 2 trimestres, ya el año completo va a terminar en 2%, porque uno termina haciendo el promedio. Pero como van los números, lo más probable es que la economía termine en el 3.5, 3.7. El Banco Central va a presentar su última previsión del 2025 el 15 de septiembre y va a presentar su primera previsión para el 2026. Y entonces la expectativa es que la economía vaya mejorando, y hay señales de que eso ocurre. Por ejemplo, tenemos la importación de materias primas industriales. El segundo trimestre de este año, con relación al segundo trimestre del año anterior, creció 55%. Entonces, de alguna forma, ahí dice esa lectura, es que había importaciones rezagadas, que estamos un poco esperando el resultado electoral, y ya una vez con el resultado electoral se pega el brinco, ¿no? Tenemos un contacto de un invitado que teníamos, nos adelantamos con usted. Vamos con la invitada. Estamos ya a esta hora, 7:18, Nicole Bonifaz, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejera, bienvenida a la mañana en RTP, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo también a toda la ciudadanía que nos mira en esta prestigiosa radio RTP. Gracias a usted por acompañarnos. Hablemos de lo que usted ha denunciado en estos días, incluso en un medio de comunicación. Usted señalaba irregularidades en la designación del Consejo de la Judicatura y advierte retrasos para la designación del fiscal general del Estado. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son las irregularidades, los vicios que hoy usted empieza a notar que existen en este concurso que aparentemente avanzaban con buen viento? Sí. Bueno, Astrid, la verdad es que no recién las estoy empezando a notar. Yo he venido denunciando desde el principio, la verdad, que nos enviaron las ternas por parte de las diferentes funciones, que nosotros ya podíamos avanzar con el concurso, porque no existe ninguna normativa en donde te diga que tenemos que esperar para que nos remitan las 5 instituciones para nosotros avanzar el concurso. Incluso nosotros recibimos algunas ya en diciembre. Así que fácilmente lo podemos haber avanzado, al menos con las ternas que nosotros teníamos. Pero no, se esperaron más de 7 meses y ahora sí quieren adelantar este concurso, dejando de lado, anulando las impugnaciones ciudadanas de una manera tan célere que sí da mucho que pensar. Entonces, esa es una de las irregularidades. Otra irregularidad también es cómo anularon o eliminaron a un candidato que fue remitido por la terna de la Corte Nacional de Justicia de una manera unilateral, sin su derecho a la defensa. Tercero, tampoco, por mi parte, yo no tengo un delegado a esta famosa comisión técnica. A mí me impusieron una persona, así que no sé cómo salen los informes. La verdad, todo eso se hace sin mi conocimiento. Esa es otra de las irregularidades. Otra irregularidad más también es que lo que hicieron, ¿no?, en esta comisión técnica en su informe para darse de baja las impugnaciones ciudadanas, algo que ellos no tienen ninguna competencia, porque ellos lo que hacen o lo que tienen que hacer o deberían haber hecho es solo revisar las impugnaciones de forma, más no de fondo. Y ellos lo que hicieron es revisarlas de fondo, es decir, tomaron a su criterio lo que querían para poder desechar con 2 argumentos, 19 impugnaciones con solamente 2 argumentos. Entonces, y bueno, la mayor evidencia para también pues decir todas estas irregularidades que están sucediendo es cómo hicieron este informe técnico. Consejera. Este informe es el informe, dice informe y resolución.
Entonces sí quiero que se vea que dice informe y resolución del trámite de las impugnaciones ciudadanas. Ellos no tienen ninguna competencia de resolver nada. Lo dice nuestra Constitución, nuestra misma normativa interna, el reglamento. Los únicos que resolvemos somos el Pleno del Consejo de Participación. Consejera, entonces, por en eso ese mi voto en sentido, contra. para poner, ir puntualizando, por ejemplo, había impugnaciones, y no pocas, hacia Mario Godoy, hacia la ministra de Trabajo y hacia el presidente de la Corte de Pichincha. Pero vamos primero por Mario Godoy, porque luego de analizarse las impugnaciones, lo que se recibió, o por lo menos quienes impugnaron, señalaron que prácticamente habían dejado viada libre al señor Mario Godoy, quien era acusado dentro de estas impugnaciones de manera general. No lo estoy precisando porque sé que hay unos artículos que fueron mencionados para dar estos criterios y estas impugnaciones: falta de probidad e idoneidad. ¿Cuáles eran las impugnaciones más graves de estas tres figuras, Godoy, Núñez y el presidente de la Corte de Pichincha? Bueno, primero, claro, el presidente actual del Consejo de la Judicatura tuvo 6 impugnaciones, fue el candidato con mayor impugnaciones, y fueron 7 de 15, o sea, casi la mitad, para que fueron impugnados. Entonces sí te deja mucho que pensar el por qué no fueron admitidas. Se anula todo este derecho de los ciudadanos, este mecanismo de control social que nosotros como consejeros somos parte del Consejo de Participación, promovemos la participación ciudadana, los mecanismos como la impugnación ciudadana, y lo anulamos. Entonces no, las impugnaciones que fueron en contra del actual presidente del Consejo de la Judicatura fueron, sí, falta de probidad, porque presuntamente habría defendido algunas personas que estaban relacionadas o vinculadas con narcotráfico. Eso fue también, si cabe recalcar, fueron 2 impugnaciones que él tuvo en la anterior designación para también presidir el Consejo de la Judicatura. Esas 2 impugnaciones, los ciudadanos no se presentaron en su momento, y en ese momento sí pasaron esas impugnaciones, y ahora sorprende que el equipo técnico, comisión técnica, no las deje pasar. Entonces sí, eso fueron unas. Otra de las impugnaciones también, que al menos fueron para los 3 candidatos que mencionaste, Astrid, es que, como dice el reglamento, no se pueden, o los candidatos no pueden estar inmersos en ninguna inhabilidad que, haciendo referencia al artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos dice que no pueden ser candidatos las personas que están en un cargo público al momento. Y eso es otra cosa que hizo el equipo técnico. Ellos lo que hicieron es darse de baja a esas impugnaciones. ¿Por qué? Porque analizaron un pronunciamiento por parte de la Procuraduría General del Estado que en su momento hizo la Fiscalía General del Estado por este mismo concurso, pero ellos no revisan o hacen su propia interpretación, porque lo que te dice muy claro son las personas que son parte de la carrera de la función judicial. Entonces, sí te da mucho que pensar. Esas fueron algunas de las impugnaciones. Consejera, simplemente por el tiempo y porque tenemos una cadena a las 7:25, justamente ya estamos sobre el tiempo, pero rápidamente, ¿cuáles los principales problemas que usted ve para el retraso de buscar al fiscal general del Estado? Bueno, para el retraso, sí debo decir que hemos avanzado, al menos el equipo técnico se reunió el día de ayer, estamos revisando los candidatos para que sean parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Aquí lo importante es, esperemos, se pueda contar con los candidatos que necesitamos, porque necesitamos 15 mujeres y 15 hombres, y de esas se necesita hacer un sorteo, y de esos sorteos se eligen 5 ciudadanos titulares y 5 suplentes. Por el momento, lo que he visto más que nada que podría retrasar un poco en esta conformación es que algunos ciudadanos no presentaron los documentos que debían. Así que hay que ver cómo se resuelve o qué nos dice el equipo técnico, qué nos recomienda hacer como pleno, y una vez que esté ya conformado esto, sí avanzar, porque son 4 fases. Ahorita solamente para conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Estamos en la segunda fase, que es la revisión de requisitos. Después, posterior a eso, avanzar en la conformación, porque no solamente son ciudadanos, son 5 delegados de cada función del Estado. Ya los hemos solicitado y solo hemos recibido por parte del Ejecutivo. Eso siempre ha sido otra de los desafíos, ¿no? Conformar la Comisión Ciudadana de Selección. Y posterior a eso, con el reglamento, que como
no sé, deben saber, es de conocimiento público. Yo me opuse desde la creación del mismo porque me parece que es un reglamento que no está bien redactado. Debimos haber hecho uno nuevo, ya con nuevos consejeros también, pero esperemos no tener ningún tipo de acción jurisdiccional en contra de esto y así poder avanzar. Consejera Bonifaz, la comprometo a poder conversar con usted en un día posterior. Ya estamos sobre el tiempo para poder, pues, irnos a la cadena 7:27. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y hablar de este tema. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Bueno, nuevamente con ustedes. Y quiero arrancar con un tema que había notado. Es cuál es el riesgo. Pase don César Febres Cordero. Guten Morgen. Hoy día comenzamos muy temprano. Entonces se asustó. Adelante. Viene feliz. Oiga. Y ahí ya mientras se va bajando las pulsaciones por minuto, ¿dónde está Febres Cordero? Que no lo veo. Ahí está Febres Cordero. Por el flanco izquierdo, don Ramón. Por el flanco izquierdo, y para ustedes por el flanco derecho, depende de dónde se mire, ¿no? Cuidado, otra vez la consulta popular que propone el presidente se les transforme en un tiro al aire. ¿Qué piensa usted? Vendrá esa consulta y la veo casi ahí en la puerta, porque creo que el Tribunal Constitucional no le va a pasar todas las leyes que está pasando o que quiere pasar. Así es, don Ramón, pero más allá de eso, los procesos, sobre todo los que refieren a reforma parcial, tienen una demora que está establecida en la normativa, está establecida en la Constitución. Y no me cuadran las fechas con la expectativa del gobierno, que ayer lo escuchaba de Stephanie Macías y se lo ha dicho en varios medios de prensa. 30 de noviembre, 14 de diciembre, son las fechas a las que apunta el gobierno. Pero insisto, no me cuadran esos números y eso da la impresión de que o bien están planeando irse más allá de lo que diga la Corte, o bien no tienen una idea muy clara de qué quieren que termine en esa consulta, que van a consultar por consultar, van a consultar para tener una victoria del sí, sin mucho plan detrás o una idea de cómo se van a servir materialmente en el plan de gobierno de lo que resulte de esta consulta. Más allá, claro, del tema de la propia Corte, que yo creo que sí es parte de su plan, de alguna forma debilitarla y hacerse con ella como una última institución de resistencia al poder en el país. Le doy la bienvenida a doña Angie. Bienvenida, Angie Avilés. Muchas gracias. Buongiorno. Cuéntenos qué trae el universo. Acuerdos comerciales en proceso. El gobierno busca acelerar las negociaciones con Japón, mientras se espera que Panamá pueda concretar algo en marzo. Oiga, Jorgito, usted esos temas le encantan, así que haga el análisis usted, dele. Así es, don Ramón, efectivamente. Durante el día domingo, el presidente Daniel Noboa empezó su gira por los países asiáticos, está ahora en estos momentos en Japón. Se menciona que se está buscando tratar de tener un primer acuerdo, un acercamiento y al menos un primer entendimiento con este país en virtud o en miras de un posible tratado comercial con ellos. Recordemos que Japón, últimamente, sobre todo con cifras del año pasado, se ha exportado bastante hacia allá, entre camarón, cacao, banano, creo que también el brócoli también está ahí. Entonces se está convirtiendo también en un muy buen aliado comercial de Ecuador. Esperemos que esto de aquí sobre todo impulse el comercio local y que también esto pueda traducirse en mayores plazas de empleo, que es lo que decíamos a mediano plazo. ¿Sabe lo que sucede en una sociedad? Yo solo acoto a eso y ya le manda eso. Y venía mientras usted describía esa velocidad. Yo diría que al presidente le debe decir chico silencio. Por eso, en una sociedad estruendosa, si hubiese sido Rafael Correa que se iba a gira, hubiese sido una laraca de este nivel. Todos los periódicos. La eminencia llegó a tal lugar, la eminencia por acá. Este puzzle, por eso es
Y honoris causa en cada país, ¿no? Y honoris causa en país, y obviamente pues esas universidades recibían X miles de becados. Se recuerda esa vaina, o sea, la relación era compensada, ¿no? Después de eso no le han dado un puchica, iba a decir otra palabra, pero un puchica o doctor honoris causa. Vamos con la siguiente. Quería agregar, compañeros, también que decía el presidente que no se trata solamente de ser proveedores, sino que quiere ser un buen cliente, es decir, que van a hacer negociaciones de otro tipo. Eso, mire lo que está proponiendo. Conoce el negocio. El que quiere comprar también quiere recibir, ¿sí? Y él ha entendido la cultura del trueque. Algo tendrá que compensar y me alegra que el presidente inicie en forma silenciosa el tejido. Ahora, yo me asusto cuando hay sonsos, no quiero usar otra palabra, que piensan que los negocios se arman de una noche a otro día, firman un acuerdo de camino. De ahí hay que trabajar. El sector privado tiene que montarse en esos andaribales que le deja el presidente, porque el presidente no le va a hacer la venta directamente a ellos. No se parece a Donald Trump, que se pone a vender sus franquicias en todas partes del mundo mientras viaja en el avión presidencial. Adelante. Don Ramón, y otra diferencia que quería acotar justamente a lo que usted señalaba, y es que el presidente visita justamente no países que estén alineados a un único pensamiento. Tal vez él ha visitado, por ejemplo, Brasil, y más allá del pragmatismo que puedan compartir ambos presidentes, ¿por qué lo pongo sobre la mesa y como ejemplo? Nosotros en estos momentos en una guerra de aranceles y con un Estados Unidos que si no te alineas con él estás en contra. Ha visitado Brasil, con quien tiene hoy diferencias por Bolsonaro, y sin importar aquello ha visitado ese país, fue recibido con el grado que le ha dado el presidente brasileño sobre el tema, y así ha visitado también otros países que pueden ser de izquierda, de derecha, pero hay cosas que hablar que son el tema comercial, y hacia eso se ha dirigido, además de otros acuerdos bilaterales que se podrían llegar. Así como va esa de ese voto de aplauso al presidente, sí le quiero recordar que es importante, no en materia comercial, sino en política, que la Corte Constitucional no es una persona, son 7, 9 miembros con ideologías y concepciones de la vida seguramente distintas. Ergo, cualquier resolución de un tribunal de esa jerarquía tan colegiado tiene un resultado producto de la sumatoria cultural de una sociedad, porque ahí no solo están guayaquileños, o solo quiteños, o solo cuencanos, hay una dispersión de ciudadanos del país con diferentes, obviamente todos abogados, pero con visiones más liberales o menos liberales. Por eso, lo que no debe repetir el presidente es achacar, porque no le dan la razón, a 9 ciudadanos que con sus defectos y virtudes están trabajando en generar jurisprudencia en el país. La hora, querida Angie. Son 8 de la mañana con 14 minutos y 25 segundos. Siguiente nota, querida Astrid. Perdón, querida Angie. Ok. Indica, tensión en las costas de Venezuela. Estados Unidos envía más embarcaciones y chavismo anuncia patrullaje. Vea, chico, cuénteme cómo va esa lucha en el Caribe. ¿Eh? Me parece a la lucha de los piratas, más o menos. Piratas, me recuerda a esas películas de piratas, y ahora que estamos haciendo el Museo de la Navegación en la Garza Roja, tengo toda una colección de más de 20 barcos piratas que ahí pondremos la invasión. La invasión del pirata Trump a Venezuela. Adelante, Astrid. Buques y drones. Don Ramón, bueno, yo creo que en estos momentos tanto Venezuela, que se siente acorralada y que se prepara y que, bueno, incluso ha llamado a civiles también a que se unan al ejército de Nicolás Maduro, ha hecho cambios de mando y lo demás, pues es una parte comunicacional, al igual lo que está haciendo Estados Unidos. Se habla de un submarino que cada vez está más cerca, que cada vez se acerca más a las costas de Venezuela. Es propio de una comunicación en la cual pues el que llegue bien mejor a comunicar o a tener la narrativa va a ganar. De ahí a que pase, yo me quedo bastante, tal vez ahí con una duda, don Ramón. No sé si mis compañeros piensan diferente, si Estados Unidos de verdad va a llegar con el ejército. Ya le cuento en la narrativa de la chismografía algo que vi a una persona que normalmente está bien informada y conoce los entretenedores del negocio petrolero. Adelante. Que es un factor importante, y por eso yo me voy más bien a otro
que es la política doméstica norteamericana. El presidente Trump sabe que es fuerte con el voto latino, hace esto como un show para ellos. El presidente Trump tiene un discurso de combatir la invasión de la migración a la cual la liga con el narcotráfico, y esta operación en el Mar Caribe dirigida contra el cartel de los soles, que supuestamente es el brazo del narcotráfico o narcotraficante del régimen chavista en Venezuela, pues al atacarlos a ellos, de cierta forma, le está diciendo a sus votantes: estoy haciendo algo serio contra el flujo de drogas que entra al país, que aquí lo hemos puesto en duda, y no solamente en cuestión de su administración, sino la de varios presidentes norteamericanos anteriores, ¿ya? Pero también hay la tercera cosa: el presidente Trump se ha vendido como el pacificador, como el que resuelve rápidamente conflictos, como el que dio un golpe en Irán y logró calmarlos, como el que hizo reunir al presidente de Armenia y al presidente de Azerbaiyán, que fueron a la Casa Blanca a decir: denle el Nobel de la Paz a Trump, como el que a cada rato promete que ya está cerca de la paz en Ucrania. Entonces, poner botas en el terreno en Venezuela, que es lo que alguna gente dice que va a pasar, no iría en la línea de lo que Trump está ofreciendo o cómo vende su imagen, porque sería meterse en un conflicto largo, costoso, y ya no podría ser Trump el pacificador. Si Trump llega a intervenir, que lo pongo en duda, va a ser algo muy, muy puntual y sin desembarco. Mire, Trump, que responde no a los intereses de los venezolanos y a la emotividad de Corina de salvar a su país, cosa que estoy de acuerdo, y yo no sé si tendría esa capacidad si fuese un líder para sostenerme como esta dama distinguida. Responde a intereses diferentes. Los intereses micropolíticos de Venezuela no tienen que ver nada con los intereses norteamericanos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Ya se ha desatado una lucha entre los que tenían concesión y por la cual trabajó el gobierno Trump para devolverle a la Chevron la explotación de cerca de 200.000 barriles, y el otro competidor, que no me acuerdo el nombre, que quiere su parte en el pastel. ¿Cuál es el problema? Que esa otra parte del pastel se la dieron a Petrochina. Entonces hay un conflicto en este momento de cómo manejan esa situación. Dígame, lo que estoy diciendo no es broma. El conflicto, el señor Trump no está interesado en sacar un dictador de la banda. Y ha fabricado también una narrativa de narcotráfico gigantesca. O sea, nadie sabe realmente cuánto es de verdad y cuánto es de mito. Hay un grave bar, sí, pero ¿cuánto lo multiplicaron en función de los intereses norteamericanos? Y eso hay que evaluar y no comernos el cuento. Porque, ¿qué pasa también en la geopolítica? ¿Por qué los chinos y los rusos no entran al juego? Y los iraníes. Irán dicen porque está debilitado. Sin embargo, sería un punto de lanza para crearle conflictividad a los gringos. Los rusos y el otro. Hay otros que sostienen, y entre ellos esa especulación es válida, que Trump cambió Venezuela por Ucrania, es decir, por el pase, y que van a terminar acordando en ¿cómo se llama?, en delimitar o quitarle el 15, 20, el 18 al que lleguen de territorio para que pase a ser ruso, y él quedarse con Venezuela. Esa es otra hipótesis. Pero el problema es que, ¿cuáles son las especulaciones que oigo de los analistas internacionales? Pues seguido este caso: ya van las misileras norteamericanas, 330 cohetes lleva cada uno y tienen unidades de desembarco. Y eso excita al venezolano, que siente que va a ser liberado. Pero no pase la excitación. Recordemos que el presidente Donald Trump es un jugador de póker y es el rey del farolero. Y a través del farolero, yo leí su libro y seguí su vida y aprendí muchas cosas de su vida en su primera quiebra, en su relación con los bancos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, un farolero que puede dejar a Venezuela con la batita alzada. Así es, don Ramón. Yo creo que aquí, como bien lo menciona, hay diversos intereses. Creo que también los intereses estadounidenses van por otro lado, como usted lo menciona, en el tema de recursos. Yo sí considero también que por ahí puede existir un tema de interés geopolítico en el sentido de tener a Venezuela, entre comillas, como un aliado, en el caso de que pueda tener un nuevo gobierno y demás, para también un poco neutralizar esas relaciones que pueda tener con China, Rusia y demás. Yo sí difiero, por ejemplo, un poco en lo que comentaba César, en el sentido de que se metería en un conflicto que podría durar y que no responde a lo que está haciendo Donald Trump en estos momentos, que es un conflicto, que entraría en un conflicto definitivamente, pero no creo que dure tanto de esa manera. No creo que se convierta en una guerra o un conflicto de algunos años. Creo que
viendo cómo se ha manejado este tipo de aristas y cómo lo está manejando también Donald Trump actualmente en la política internacional, creo que sería algo que se solucione entre comillas rápidamente, entre comillas poniendo eso, pero hay que ver lo que sucede en los siguientes meses. Yo sí creo que de alguna u otra manera habrá noticias en ese aspecto, probablemente este mismo año, quizás para diciembre, pero veremos de qué se tratarán. Don Ramón, simplemente quisiera agregar algo que hoy empieza a regir, por ejemplo, y que vale la pena poner también en la mesa, y es que qué tan predecible también es Donald Trump, y don Ramón ha dicho algo importante, los intereses, la diversidad de intereses que se juegan, incluso los propios. En este sentido, ¿por qué lo digo? Hoy comienza a regir el nuevo arancel del 50% hacia India. Esto como un castigo debido a la importación de petróleo que le hace a Rusia, pero hace poco se acaba de reunir con Putin, con todos los honores, con todos los abrazos y lo demás. Y ahí está para mí mensajes como estos y otros que ha dado, bastantes para mí contrarios, de castigar a socios importantes como India, por ejemplo, que por importar petróleo ruso y tener una relación como la que se presentó ahora con Putin en Alaska. Y lo más interesante de esa descarga es que al gobierno ruso Estados Unidos no lo castiga con aranceles. Exactamente. Pero castiga a alguien que se acerca a Rusia. O sea, Trump tiene un gran defecto, se inclina brutalmente con el dinero y con el que cree que es más fuerte. Es un admirador de Putin. Y eso casi todos los analistas que yo escucho, sobre todo los demócratas, se alinean en ese lugar. César, le veo que tiene una diferencia ahí, que coméntela. Hay un sistema de sanciones impuestos sobre Rusia que no es el más efectivo, que algunos claro critican a Trump. No lo estás actualizando, estás dejando que se escapen, estás dejando que aprovechen, digamos, a sus países aliados. Hay un montón de países del Asia Central, por ejemplo, que de repente que importan y exportan como locos. ¡Qué bestia la economía de Kirguistán! Claro, porque están moviendo, digamos, como intermediarios el intercambio comercial ruso. Pero yo creo que eso es un poco calculado, don Ramón. Creo que ahí sí Trump también está tratando de medir cuánto puede ir ahorcando poco a poco a Putin, pero no niego que... ¿Cómo lo va a ahorcar si tiene de padrino a Pekín? Pero por eso, claro, tiene uno, el cariño y admiración que definitivamente le tiene a Putin, porque él ve en Putin lo que quisiera hacer. Sí. Y segundo, también tiene ese tercer jugador importante que es Pekín. Pekín se va a comer a Moscú. El problema es que los rusos en el siglo XX, y creo que desde el 18, 17, no han tenido, y creo que nunca han tenido una confrontación significativa, la unión de repúblicas socialistas con los chinos, física. El combate ha sido en dirección al occidente, es decir, Europa contra Rusia. No hay China contra Rusia. Hubo su momento en la época de Khrushchev, pero momentánea. Y eso fue más ideológico con la diferencia que tenía con Mao. Básicamente porque Mao al final quiso destetarse de China, de Moscú. Y ahí hubo una tensión. Y eso le costó a Mao la salida del gobierno, ¿se recuerda? Mao dejó de ser presidente o el secretario general, el cargo más alto que tenía, y ascendió otro. Fue acompañado también de un fracaso en la planificación agrícola. Pero más allá de eso, siempre la confrontación está hacia Occidente. Y en esa lucha, ¿qué va a hacer Pekín? O sea, los chinos van a chupar lo más que puedan del pueblo feudal ruso. Óigame, como le digo, le van a extraer sin meter una sola bala, se van a llevar gran parte de los recursos naturales de los rusos sin invadir la tierra. Porque ellos son los reyes de la política comercial, invaden con la política comercial. ¿Cómo conquistaron América Latina? A base de puro carro. Ya la gente no dice, ay, este carro es mejor, ya, primero es chinito. Ahora ya algunos dicen, este es mi carro marca tal, Fotón, Trutón, Pitón, me explico, y me salió bueno, y comienza a tener, ya tiene una buena reputación. Qué belleza de camión. Qué belleza de camión. ¿Ah? Vamos con la siguiente nota. Bueno, quería agregarle un poco a esto, que Estados Unidos movilizará 3 destructores lanzamisiles y 4.000 marines cerca del límite con ese país. Al respecto, Milei también declara a grupo como terrorista. El día de ayer anunció que el Cartel de los Soles, que Washington vincula con el gobierno de Venezuela, también es para él una organización terrorista, esto en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Bueno, ¿qué le tenemos a otro tema, querida Astrid? ¿Qué le gustaría enfocar?
Don Ramón, Fiscalía conoce sobre las denuncias contra los prestadores del IES. Aquí hay algo importante y lo conversábamos el día de ayer, porque más allá de las investigaciones que ha hecho el diario, hay una realidad que es persistente y que también generó bastante dudas. El tema sobre la actualización de los datos, que al final del día terminó por la falta de agendamientos de cita que no tiene en estos momentos el IES. Es un sistema que ha fallado por muchos años. Terminó diciendo, bueno, no hay una premura, no hay un tiempo de caducidad para que se pueda actualizar los datos para los afiliados. Sin embargo, la confusión está, ahora se aumentan las dudas, incluso muchos hablan y temen, por ejemplo, de que pueda existir, dependiendo de del estado, de cómo se declara el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los próximos meses, y ante una falta de auditoría, incluso algunos temen de que pueda existir un segundo feriado bancario, pero relacionado al IES. ¿Qué le parece, don Jorge? Ahí George. concuerdo con lo que le menciona Astrid, en el sentido que yo creo que es necesario también, al menos la preocupación existe de que no se puedan existir auditorías reales. Yo creo que eso sí es muy necesario. El IES es una institución que realmente en estos momentos para mí está quebrada, es una institución que realmente no responde como debería responder a los ciudadanos, que son realmente los que importan, y siento que hay mucho por hacer en esa institución. Lamentablemente, no sé, por distintas razones, sin ahondar en cada una de ellas, creo que se ha llegado a un punto en donde el IES se ha vuelto un poco insostenible, sobre todo en la calidad de servicios que puede ofrecer, y que es necesario prestarle atención a la institución como se debe. A veces la gente habla del IES sin conocerlo. Y esa narrativa es la que nos quieren imponer. El IES tiene su funcionalidad. Y los prestadores de servicios, que son clínicas de primera línea, o de muy buena línea, o de mediana gama y alta gama, suplen esa deficiencia de hospitalaria que puede tener el sistema del IES. Es decir, ha estado funcionando. No es que no ha funcionado, hay un sistema de créditos en el cual te prestan plata para la casa a través del IES, tienen una serie de cuestiones. Lo que no es, lo que se ha creado a lo largo de la historia, en los 50 años de democracia, pues ya son casi van a ser 50 años de democracia el 29. Es que desde Roldós para acá, sin excepción de gobierno, sea de izquierda o derecha, eso ha sido botín para muchas cosas. Órdenes de presidencial, atiéndemelo a fulano, a ese dale, lo conozco, por eso que lo digo, no es que lo digo, no, este es mi pana, que lo manden a un hospital en España. Es decir, habían privilegios en esa materia. Pero la calentura de la sábana, aquí viene la pregunta, va contra los prestadores, y los prestadores tienen que decir, pues entonces, ¿quién es mi alcahuete? ¿Bajo qué presidencia? ¿Quiénes fueron los alcahuetes? ¿Y a quiénes alcanzaba esa alcahuetería? ¿Bajo cuál es dirección? Porque es fácil tirarse encima de los prestadores. Pero para que el prestador pase una factura falsa, tiene que tener una complicidad interna de alta envergadura. Porque los volúmenes que dice el Expreso que pueden haber de dolo son de tal nivel que no es un error operativo, como puede suceder. Mañana una clínica le manda, aparece un informe, se cruza, podría haber una demostración. Es la generalidad. Entonces la gran pregunta es saber si estos señores de los prestadores, que se supone que han hecho algo ilegítimo o ilegal, tienen un amparo en el tema. Ahora, ¿qué pasa? Si había una resolución institucional que, según el economista Andrade, abogado Andrade, exfuncionario del Banco de Machala y secretario del IES, había una resolución, el procurador del IES, había una resolución que obligaba a tener auditorías. Dice, ¿quién fue? Como dijo, ¿quién fue el tonto? ¿Cómo es que dijo Correa? ¿Quién fue el estúpido? ¿Quién fue el estúpido que dijo eso? ¿Quién fue el estúpido que hizo eso? Entonces, yo no creo que este tipo de delitos cruce por una estupidez, sino por otro tipo de motivaciones, por no hablar por otro tipo de motivaciones que rayan en el peculado, o son definitivamente peculados. César. De acuerdo, en esa entrevista que le hace el Expreso al exprocurador del IES, él habla de esta investigación a un call center que hacía citas falsas. Tremenda operación. Y claro, que nunca se terminó de mover el tema en fiscalía. ¿Por qué?
porque en Fiscalía, él dice, probablemente le faltan manos y es verdad. Pero ¿por qué dentro del IES también había un informe ahí que no se movía? ¿Por qué el IES no ha hecho una campaña dura contra eso, no ha ejercido presión? Porque tiene que haber aliados internos. Ahora, la preocupación que comparto con don Ramón es, tenemos tremenda investigación que señala a todo el mundo y están pagando justos por pecadores, ¿no? Porque así como hay empresas de la salud que trabajando principalmente con el MSP y el IES que se le demoran, se expanden y crecen a tremenda velocidad, hay otras clínicas y hospitales que siguen trabajando en su misma dimensión como hace 10 años y hay otros prestadores de servicios de salud para el IES que están al borde de la quiebra, cuyos pacientes también están al borde de la muerte más bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que en un momento el gobierno lanzó esto de que iban a auditar a las dializadoras, que en sí no está mal, pero venía un momento que la gente les reclamaba paguen a las dializadoras. Entonces siempre también puede haber la intención de un gobierno de decir esto está sucio, suspendamos pagos para eludir sus responsabilidades. O sea que también tengamos mucho cuidado de que el gobierno no se monte sobre eso, aunque ellos niegan que haya una crisis. Hasta ahora ese es el discurso de Lama y del oficialismo. Ahí viene un problema. Es responsabilidad o debería ser responsabilidad del Estado, el IES, que mete la mano desde la periferia, sin lograr estar dentro del problema. Porque el problema de la comprensión de la actividad del Seguro Social, ese Seguro Social tan germano, bismarquiano, es el que alcanza la solidaridad para todos, no para el bolsillo de los delincuentes, porque esto no es nuevo. Se han robado plata en todos los sectores, en el fondo motorio, en el fondo quirofrario, se han robado en el hospitalario, se han robado en las jubilaciones. Hay gente que la han jubilado y ya estaba muerta. Hay de todo esto, o sea, la estructura es muy complicada, por eso es que insisto, esto requiere una intervención profesional de alto nivel. Pero una cosa así como ¡plac! Que llegue, como llegó en su momento alguien en una dimensión más pequeña, como era el Banco del Pacífico, que fue rescatado de una crisis porque tuvo alguien que no se casó con nadie. El problema es que llega, y ese es el problema del Ecuador, y usted lo conoce, y todos los que nos sentemos aquí, usted amable Radio Juicio lo sabe, que es la primera pregunta cuando uno tiene una cita en el Seguro Social: ¿conoces a alguien? Y ese alguien, o por amigo, por algún otro favor, o por alguna compensación, comienza a activar este sistema propio de una ciudad, de un país y de una ciudad, tribal y trivial. Ese es el gran problema. Una de las cosas por qué Uruguay, y el fundador de esta empresa gigantesca, un argentino que hizo estas empresas de negocios grandes, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, vive en Uruguay. Y esa es la diferencia de Uruguay. Dice que si él hubiese vivido en Argentina, hubiese tenido privilegio para ponerse la vacuna. Pero como vivía en Uruguay, no hubo privilegio para nadie. No es que el hijo del presidente se vacunó primero que el último, era de acuerdo a la lista, la edad y a un proceso asignado. En el Ecuador, ¿qué pasó? Esa es la diferencia, ese sistema, no necesariamente la corrupción, lo que corroe una sociedad. No es simplemente el dinero, son todas otras estructuras que están superpuestas sobre nuestro pensamiento colectivo, es decir, eso que llamaba Jung la memoria colectiva, el inconsciente colectivo. ¿Qué pasa si alguien mañana no te ayuda? ¿Cuál es la reacción enseguida? Y pasa en el colegio. El que no se deja copiar, ¿qué sucede en el colegio? Tonto. Lo marginan. Sí, lo marginan. Vean, ustedes son gente, no ha cambiado en mi época. Tonto. Es decir, eso, en cambio en otras culturas, es mal visto. Avispado. Es que es avispado el mal. Se sobrevalora el avispado. Claro, es aplaudido aquí. Entonces, ese aspecto en la sociedad marca el comportamiento general. El comportamiento de gente que no sabe de petróleo o que no sabe del negocio de la seguridad social y decir, sí, yo presido el directorio, pero además quiero manejar el directorio. Porque una cosa si fueran a ser parte del directorio y tomar resoluciones para que el gerente general, ahí no importa la profesión, porque es un cuerpo colegiado donde puede haber un músico, un artista, y la lógica multifacética de las personas ayuda a construir un producto mejor. Como el directorio de una empresa, un rol supervisorio. Pero el gerente general es el único responsable. Por primera vez que veo, antes en la época que en el gobierno de Borja, tuve la oportunidad de estar cerca de la seguridad social,
Y yo veía que el que mandaba era el director ejecutivo, no el presidente. De pronto aparece el presidente como la figura central del esquema. Entonces, y usted los ve y los conoce y dice, ¿qué experiencia tiene este señor en el sector público? Asegurador. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué formación ha tenido como para guiar? Porque él va a ser ahora, aparte del presidente del directorio, el director general. Hizo una diferencia que conocemos de administración. Sabemos que hay una diferencia entre un directorio que marca políticas, que hace supervisiones, pero no interviene en la ejecución. Esa es una diferencia. Entonces, hoy día, ¿qué dice? ¿Qué van a decir los prestadores? Y por ahí un prestador me dijo, es que le daba al ñaño el billete. ¿Ya? Y el otro que me dijo, tenía un panita de barbita, simpática, agradable, y no decía tanto si no sale. Y ese ha sido pasado durante el tiempo. ¿Sí me explico? Y aparecieron otros ñañitos y aparecieron otros amiguitos. Y eso destruye a la sociedad, es cultural. El problema es de la sociedad. Las excepciones que se excluyan, pues que alcen la mano o actúen en contra de los que estamos del otro lado, de la repetición del fallo cultural de la sociedad. El fallo no es del sistema. El fallo es de los seres humanos que integramos el sistema y que hemos terminado destruyendo este sistema. Yo me recuerdo el 74, para ustedes no habían nacido ninguno de mis 4 contertulios. Sí me explico, los padres estaban seguramente en mi edad o un poquito más, pero estaban próximos a esa edad. El Seguro Social era una institución respetable. Quizás no tenía equipos de alta tecnología, pero había mística. Y había ese deseo y ese compromiso de servir. La gente logró, la clase media, crecer a través de los préstamos del Seguro Social. Logró la sociedad y mi abuelo se internó en el hospital que quedaba por ahí por la calle Argentina o Bolivia, no me acuerdo en cuál de las calles que por donde cruza la famosa avenida Eloy Alfaro. Y él lo vi, me despedí por última vez de mi abuelo. Yo tenía 9 años, no me iban a subir a la clínica y saludar a mi abuelo. Mi abuelo murió ahí. Entonces, satanizar una estructura para que entre por el otro lado algo que es peligroso, que es el lucro del sector privado, peligrosísimo, que mañana tienen la capacidad de rechazar, llega, no cumplió el accidente y no atiendo, y no te pago este reclamo porque no me gusta el informe, es un riesgo también. Y mire usted lo que pasó en Chile, seguro previsional que iba hacia los seguros para la vejez. Hay una gran parte de los ciudadanos que ahorraron en ese sistema y se dieron cuenta que la mayor tajada se la llevaba el operador de los fondos y muy poco menos ellos. En Estados Unidos, donde tienes una mezcla entre Medicare y Medicaid que es público y te cubre, y tienes al importante sector privado de seguros que está dedicado a negar el servicio a mucha gente, es el país donde más se gasta en salud, don Ramón. Con creces gastan mucho más en salud que los europeos y sin embargo su calidad de vida, su nivel de atención a salud es inferior al de los otros países de la OECD, a los países europeos principalmente. Oiga. ¿Cómo se explica eso? Porque el lucro descontrolado ha afectado el sistema, lo ha vuelto ineficiente y los que ganan son los prestadores. Pero básicamente el sistema norteamericano, como está hecho funcionalmente en el principio de hacer dinero, making money, ese es el principio de ellos, no hacer cosas. ¿Qué le pasa a un médico europeo, alemán, que gana 100.000 euros, 120.000, los más bacanes, 150.000, los super bacanes? Lo llaman de cualquier hospital de Estados Unidos y vente a trabajar por $500,000, pero facilito. Y hay médicos que ganan mucho dinero. Por eso es que es caro el sistema, porque no hay relación entre el costo del servicio. Ahora ha cambiado un poco, pero en una época usted iba a comprar una receta en Estados Unidos que la compraba en el Ecuador y era 5, 6 veces más barato. Me ha pasado con un tema de un familiar que lo ayudamos, una medicina que él necesitaba. Me acuerdo que la genérica en la India era $2,000. La buena en Chile, $9,000. En Estados Unidos y Canadá, pero en Canadá póngase 20,000, en Estados Unidos $100,000. El frasco de medicina, o 2 frascos. Sí, esa es la diferencia. Una locura. Pero eso es precisamente por la desviación cuando una estructura de un sistema está hecho para hacer dinero. Todo, mire, yo creo en un creo que me enseñó mi tío Reinaldo, que es parte del juniorismo, de esa cámara que alguna vez participé, nunca he sido miembro, decía, que hablaba de
de creer que la libre empresa le da sentido y objetivo al hombre, pero también tiene alguien que limitarlo. Y ese es el riesgo. ¿Quién va a limitar a los privados en el momento en que manejen los fondos? En el momento en que deciden cuánto le marco de utilidad o de ganancial al inversor y con cuánto ese pedazo me quedo yo. Claro. Y eso pasó en Chile, porque al final el lucro y el deseo de acumular es propio del ser humano occidental. Sí, no es propio, y son pocos los que, digamos, cambiarían sus visiones cristianas. Vamos, cuando son 8:41 ya me van a jalar las orejas por hablar demasiado. Me disculpa, jefe. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 8:47, Jorge, Astrid, Gerardo, Mari, distinguida audiencia. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayas y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro. Y en Sígueme al audio en www.rtp.es. También En nos todo el pueden orbe. escuchar como RTP Ecuador en Facebook y YouTube. Así es, que nos pueden encontrar en las distintas plataformas, en Twitter, ahora le dicen X, en Instagram, y no sé, no tenemos... ¿Se acuerda de Google Plus, maestro? Esas cosas no existen, ¿no? Yo no. Y esas cosas no existen. No sé si es que tenemos alguna otra plataforma, pero con las que ya tenemos basta y sobra. Un saludo a Jorge Noles y a Jorge Ángel Girón, que tienen opiniones distintas sobre el alcalde Aquiles Álvarez. Estás escuchando la retransmisión de la Tocayos. cadena. Así que saludos, tocayos, gracias por la sintonía. ¿Qué dicen del alcalde? Es interesante porque... Bueno, es que literal, a ver, Astrid, uno dice el peor alcalde y el otro gracias mi alcalde. Ah, ok, sí, pero va a haber para todo, ¿no? Va a haber para quienes estén a favor, para quienes estén en contra, y hablando ciertamente del alcalde y de algunas precisiones que se dieron, incluso de tal vez alguna que otra polémica nuevamente a través de redes sociales, de que si paga o no el mantenimiento, el arreglo de una llanta por ciertos baches que hay en la ciudad. Yo creo que al final del día, yo creo que el alcalde de la ciudad, lo siento de esta manera, ¿no? Tal vez estaría atravesando por una multicrisis por todos los lados. Existe la parte judicial, la parte con el gobierno y parte de la ciudadanía también que comienza a mostrar una inconformidad voy aquí a ser muy sincera, por obras que son necesarias para la ciudad, pero otras también que están inconclusas y que han demorado mucho tiempo. A ver, voy a hacer un comentario sobre eso, ¿no? Yo no he visto números suficientes para decir el alcalde en estos momentos está en una situación de popularidad o no. Por ahí me llegó el rumor de que había corrido una encuesta donde lo ponían a él creciendo un poco. Así en la a mí ciudad de también me llegó Guayaquil. esa misma encuesta de que estaba muy bien puntuado. Ya. Uh-huh. Luego también tú le preguntas a la gente y todos los días yo escucho, no, nadie lo quiere, no, la gente lo ama y lo espera, es un mártir. Yo no sé. Pero lo que es real es que se enfrenta a una crisis múltiple, pero de un origen único y particular, que es el gobierno central. Que el gobierno central a través de sus operadores guía acciones judiciales. César, Que el gobierno central a través de sus instancias, sus ministerios, llegan acciones administrativas que detienen la obra en Guayaquil. Y lo que le decía ayer a un querido amigo de Radio Escucha, yo te puedo entender que tú paralices la obra en Ceibos, ¿ya? Pero no dar los permisos de funcionamiento, que no he escuchado una buena justificación hasta ahora, para ese centro de salud en Puná, es una barbaridad. Es una falta de respeto, una falta de compromiso
con la vida de la gente, sobre todo en Puna, en el Golfo, que es una parte tan importante para la economía de la ciudad y del país, porque ahí está una importante producción camaronera, Total. pero que son gente que vive en el olvido y, para el colmo, acosados por los piratas, como que si esto fuera el siglo XVIII. Voy a discrepar con el único frente, porque acabas de tocar el tema del puente de la Avenida del Bombero, exactamente, cercano a la ciudadela de Los Ceibos, que mantiene a dos organizaciones civiles enfrentadas, sí, pero es Como en todo barrio. pero es la ciudadanía en sí que también muestra una inconformidad, César. No hay un único frente, y con esto no quiero venir y ponerlo al alcalde como el peor alcalde. Porque, bueno, es verdad, hay legítimos actores que se quejan. Tiene toda la razón, sí, Astrid, es importante puntualizar eso, es verdad. No podemos desestimar. Lo que decía es Tiene que razón. al final del día el alcalde atraviesa una administración, o por lo menos sus últimos meses han sido bastante complicados, y ojalá pues que pueda solucionarlos a medida que vaya pues avanzando su administración, sobre todo porque hay obras que están quedando inconclusas, por ejemplo la Avenida del Bombero, pese a que existe hoy por hoy una revisión sobre ese caso. Muy bien, siendo 8:51 y mandándole un saludo a don Ecuador y a don Walter Hidalgo, que también nos comentan su opinión sobre lo que hemos ido discutiendo esta mañana. Le damos paso al economista Juan Sebastián Naranjo. Con él hablaremos, como nos adelantaba Gerardo, del presupuesto general del Estado que se presenta para lo que queda del año, y sobre el debate público caliente en redes que hay alrededor de la jubilación patronal. Lo escuchamos, economista, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Tropicana. Un placer comenzar el día conversando sobre temas que son trascendentales para el caminar del Ecuador, ¿no? Es importante analizar el presupuesto general del Estado, y más aún desde el lado actuarial, qué va a pasar con la jubilación patronal, o por lo menos ideas que comienzan a debatirse. Economista Naranjo, me gustaría empezar con el último punto, que es el tema de la jubilación patronal. Quiero primero enfocarme en, también para un poco aclarar a la audiencia y darle el contexto actual. ¿En qué momento se da paso a la jubilación patronal? ¿Cuáles son los mecanismos para acceder a ella? ¿Cuál es el contexto actual? Y, por supuesto, ¿qué es lo que se está planteando desde el Ejecutivo en cuanto a esa reforma a la jubilación patronal? Y si efectivamente podría ser considerado positiva o negativa. Empecemos con un poco de contexto en ese sentido. Claro, a ver, la jubilación patronal nace en el mundo 1840 en Francia. Era como una forma de compensar al trabajador que trabajaba por largo plazo, ¿no? Por muchos años ante su amo patrón. Sin embargo, el mundo ha ido evolucionando. En Ecuador, en 1938 se trabaja en el Código de Trabajo, sí, y comienzan a ver que para ciertos sectores no había esta compensación. Entonces se regresa a ver qué están haciendo en el mundo y se incorpora un estilo de compensación a largo plazo. El Ecuador fue avanzando ya como república, y más aún desde tantas reformas que hicieron desde 1938, sí, y claro, hay esta compensación, ¿no? Al final el ciudadano tiene tanto su jubilación impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una jubilación que usted aporta mes a mes, pero al final cuando tiene relaciones a largo plazo, nuevamente como pasó en Francia, hay una compensación pagada o promovida por su jefe, por su patrón. Este jefe normalmente es una empresa o en algunos casos es una persona natural. Pasa que para el año, más o menos para 1990, se dan cuenta de que comienza a generar una desviación, que muchas empresas no llegan a incorporar a sus empleados a la jubilación patronal. Entonces, en el gobierno del expresidente Rodrigo Borja, se incorpora que la jubilación patronal se active de forma proporcional a los 20 años de servicio y de forma total a los 25 años de servicio. Y desde ahí hasta el día de hoy ha habido reformas, cambios, acuerdos ministeriales. Sin embargo, la jubilación patronal sigue intacta. Un hecho que ha cambiado mucho de la naturaleza, y eso es que trae el debate, es que por el gobierno del expresidente Lenín Moreno, antes el patrono guardaba en sus balances el valor que tenía que pagar como jubilación patronal, y ese valor era deducible, ¿no? Entonces, si es que tú tenías a nivel de balance que, por ejemplo, guardado $10 para pagar, esos $10 te servía para deducir en tu impuesto a la renta. Después del expresidente Lenín Moreno se reforma esto y se dice que solo se va a hacer deducible al momento del pago.
En otras palabras, aun cuando el empresario tenga a nivel de balance guardado el monto de jubilación patronal, esto no va a ser deducible, sino al momento simplemente de que lo cancele. Y es cuando comienza a haber muchas desviaciones. Nuevamente se activa este acontecimiento de que las empresas comienzan a despedir a sus empleados. No llega por lo menos ni siquiera a los 20 años de laboro, porque al año 18, al año 19 ya los despiden y no se activa esta jubilación patronal. El tema de debate en los últimos días ha sido, ¿debería existir o no debería existir una jubilación patronal? La ministra de Trabajo ha topado el tema de una reforma de la jubilación patronal. Algunas ideas estuvieron sobre la mesa, en el cual, por ejemplo, que la jubilación patronal debería activarse desde el día 1, que esta jubilación patronal debería ser administrada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, ahorita nos encontramos algunos actuarios y algunas frentes en las mesas de diálogo, en la cual se ha intentado explicarle a la señora ministra que la naturaleza de la jubilación patronal no es la misma naturaleza de la jubilación impulsada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por ende no debería activarse desde el día 1, porque de otra manera se estaría encareciendo el trabajo, el costo hora del trabajador. Y por el otro lado se estaría desincentivando al empresario a contratar más empleados, porque al final se está encareciendo el costo laboral, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tema del debate. La pregunta es, si me preguntan a mí, Juan Sebastián, ¿crees que debería existir o no la jubilación patronal? Yo creo que en un primer momento debería existir una jubilación de calidad, que debería ser la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y claro, si es que en un mutuo acuerdo el patrono y el empleado quieren tener una jubilación, debería haber una jubilación impulsada por el patrono y el trabajador a través de un fideicomiso. Economista, si hacemos un par de curvas, ¿no? A lo mejor diremos en un principio, efectivamente, yo reduzco el costo laboral, empiezo a contratar más. Pero hay un detenimiento en este país a la hora de generar contratación, empleo, que a lo mejor viene de otros factores. Por ejemplo, este año tenemos un crecimiento, algunos dirán porque es el ciclo, porque es el rebote del año pasado, pero un crecimiento del 4%, ya, positivo. Y la contratación está detenida, y todos los años que hemos tenido buenos años de crecimiento, pues la contratación de empleo ha estado detenida. ¿Qué otra cosa puede haber en juego? Hace poco he escuchado a un empresario, más bien un gerente de una importante empresa exportadora, decir: no importa si me suben los impuestos, no importa si me siguen quitando plata, yo igual tengo que crecer y seguir contratando. Lo que me afecta es las utilidades que al final tengo que reportar a los accionistas en el extranjero. Yo solamente lo escuché y me he quedado pensando algunos días en eso. Entonces, ¿qué otro factor puede haber aquí en juego que detenga la contratación más allá del costo laboral? A ver, al momento de contratar hablamos del minuto cero, en el cual un empleado ingresa a una empresa, al final, y no termina siendo la jubilación patronal un determinante, ¿no?, en la contratación del empleo de un nuevo empleado. Sin embargo, usted desplaza el tiempo y se vuelve, yo digo, un problema álgido al año 20, al año 25, porque luego de que ha pasado esta cantidad de tiempo, oiga, es la causante de que muchas de las empresas quiebren, es la causante de que inclusive muchos de los empleados sigan juicio a sus patronas, que terminan siendo el representante legal de la empresa, y estos huyan del país, porque en verdad que es un pasivo laboral enorme. El pecado de muchos empresarios es que no consideran este pasivo al momento de contratar a alguien, claro, y dejan que transcurra el tiempo sin guardar los recursos, y claro, llega al año 2025 con una nómina de 1,000, 2,000 empleados, y es un verdadero problema. Casos de estos, por ejemplo, grandes, hay un hombre, una gran empresa, una cementera, que tuvo que cerrar sus operaciones. Muchos representantes legales que han tenido que ir presos o terminar fuera del país porque no han tenido los recursos para pagar a sus empleados. Entonces, al final, nuevamente, si es que vamos al minuto cero y vemos el escenario, si es que empuja o no a la contratación de un empleado, tal vez el minuto cero no. Pero usted desplaza el tiempo al minuto 20, al año 20, al año 25, en verdad es un verdadero problema para las empresas, ¿no? Otra realidad también es que la jubilación patronal, a mi criterio, ya es una política caduca, porque era una política que era beneficiosa para la realidad de nuestros padres, de nuestros abuelos,
Pero hay un estudio que desde nuestra consultora hemos hecho, que en donde los jóvenes, personas de menos de 35 años, ¿sí?, hasta los 18 años, en promedio están trabajando cuando más 5 años en una empresa. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve una jubilación patronal que se activa a los 20 años cuando tienes a un empleado que cuando más está 5 años en una empresa? Entonces, al final, esta política, a mi criterio, es caduca, debe evolucionar en torno a la realidad actual. Ya quienes trabajamos tenemos otro pensamiento, tal vez estamos de N cantidad de años en una empresa, pero luego buscamos ser nuestros propios jefes. Entonces, en verdad que eso debe evolucionar. Economista Naranjo, brevemente, quizás nos pueda mencionar un poco sobre el tema de cómo está actualmente la proforma presupuestaria para el próximo año y cuáles son las previsiones que se pueden llevar ahí, qué aspectos positivos, negativos hay dentro de esta propuesta. Bueno, el hito de este gobierno ha sido que en los primeros meses de gobierno se ha buscado el orden fiscal. Se han tomado algunas decisiones, las últimas fuertes. Se ha desplazado el IVA del 12 al 15%, buscando que aumente la recaudación. Es por ello que para el año 2025 ya hay un incremento en recaudación. Pero también ha habido hechos como la contracción de la producción petrolera, ha habido hechos como que ya no se puede explotar el ITT, ha habido hechos de contraste como el ponerse al día con deudas con proveedores, con gobiernos autónomos descentralizados. Entonces usted revisa el presupuesto general del Estado 2025 y aún hoy hay déficit, ¿no? El déficit para el año 2025 representa el 4.4% del Producto Interno Bruto, que son 5.625 millones de dólares. Y claro, mucha del tema de reflexión y de análisis es, pero si ha habido incremento del IVA, si ha habido incremento de las exportaciones no petroleras, si ha habido incremento de la recaudación tributaria, ¿por qué aún sigue habiendo un déficit? Entonces, claro, hay que irse encaminando de que hay realidades de contraste, como nuevamente la producción petrolera, realidades de contraste como que ha habido que pagar servicios de deuda en el año 2025 de cercano a 6.000 millones de dólares. Entonces, claro, al país se lo está encaminando hacia un orden fiscal, pero esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra en torno a una continuidad de políticas de carácter macroeconómico, de carácter fiscal, que al final esto irán conduciendo a un país que ya refleje en algo de estabilidad y con un déficit llevadero, ¿no? Aún sigue siendo un déficit de cercano a 4 puntos del Producto Interno Bruto y eso es considerable hasta la fecha. Economista Naranjo, le agradecemos mucho por su tiempo, tenemos que ir a un corte comercial, espero que pueda estar pronto nuevamente con nosotros, que tenga un buen día. Un excelente día, muchas gracias. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Así es. ¿Cómo están? De regreso nuevamente. Son las 9:11 de la mañana. Y para entrar a nuestro último segmento del programa el día de hoy, ya contamos con la presencia de Miguel Eduardo Egas Peña. Él es ex ministro de Producción y ex viceministro de Comercio Exterior, actualmente presidente ejecutivo de Corpey. Le damos una cordial bienvenida y muchas gracias por hacer el tiempo de estar aquí con nosotros de manera presencial, que siempre es oportuno. Muchas gracias por la invitación. Siempre es agradable poder conversar con ustedes y con su digno público que tiene. Así que estamos para comenzar la mañana con unos análisis alrededor de la problemática del comercio exterior, que es lo que en principio está preocupando a muchos, ¿no? Así es, conversemos y empecemos como punto de partida en ese aspecto. Durante este año han existido muchos crecimientos en exportaciones de diversos productos, como por ejemplo el banano, que empezó también creo yo que desde el año pasado, y hay otros productos que lleven un poco el cacao también y están dentro de subiéndose a ese rumbo de crecimiento, lo cual siempre termina siendo positivo para el país y sus comercios. ¿Cuál es el contexto actual de los diferentes sectores de exportación que estamos teniendo como país y qué es lo que se espera para terminar este año? Bueno, yo creo que hay que hacer dos enfoques. Uno,
el propio, el que nosotros controlamos, en donde tenemos sectores productivos altamente eficientes, en donde tenemos empresarios aguerridos que de una u otra manera le apuestan por su sector, que le apuestan por la productividad y la calidad de los productos de una forma bastante agresiva. Lo enfatizo porque esto no es muy común encontrar en otros países. Y el mercado internacional valora mucho el ímpetu, el empeño del empresario ecuatoriano por tratar de producir más y de buena calidad. Eso es lo que lleva a muchos extranjeros a decir que no comprenden cómo un país tan chiquito como Ecuador puede ser el primero del mundo en camarón, en banano, en atún, en cacao, en flores. Dice, ¿cómo es posible? Entonces ahí hay una explicación un poco interna de que el sector trabaja día a día por ser más competitivo, por aumentar la productividad. Fíjese que Ecuador fue uno de los pocos países en la región que en tiempo de COVID aumentó sus exportaciones. Ese es el primer aspecto. Entonces, eso determina la tendencia que en los últimos años están teniendo varios sectores. Eso es natural, digamos. Pero hay un entorno, y ese entorno ahorita sí es un desastre, ¿no? Es un entorno incierto que de una u otra manera nos va a afectar, nos puede afectar el ritmo de crecimiento, nos puede afectar toda la estrategia de comercialización. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos entrado en primer lugar, yendo a lo general a lo específico, a un mundo donde prácticamente no hay reglas. La regla es del más fuerte, ¿no? En segundo lugar, todas las instituciones, todas las normativas internacionales que habíamos aceptado para regular el comercio, para evitar los abusos de uno o de otro, están eliminados. Prácticamente la OMC ha quedado de lado, que es donde recurríamos para conflictos en el comercio. Pero no solo la parte institucional está boca arriba, sino que también venimos el término de competencia, en donde los aranceles son algo muy importante. Si a muchos productos ecuatorianos les suben el arancel en uno de sus principales mercados, es lógico que nos vamos a afectar, es lógico. Es lógico que vamos a encarecer el producto, y al encarecerlo los consumidores habrán algunos que se abstienen, saldrán de la lista de compra algunos, y eso significa un menor consumo y una menor venta. Pero no nos quedemos solo ahí, de que un aumento de arancel nos puede afectar, sino que también la forma en que se está haciendo esta aplicación de los aranceles recíprocos está creando un desbarajuste, un desajuste en el comercio internacional. Digo así. Entonces, a Ecuador le pueden poner un arancel para el cacao del 15%, pero a su principal competidor, Ghana, por ejemplo, le ponen 25%. Nos generó una situación favorable, pero no deseable de todas maneras. Y así sucede con otros productos, donde, por ejemplo, Colombia y Perú van a pagar 0 por flores, rosa, y nosotros tenemos que pagar 15%. Entonces, nos sacan del mercado. Todo está en este momento patas arriba. Y lo único que parece prudente es que tanto el país como los empresarios tienen que apurarse por revisar sus estrategias de comercialización internacional para irlas adaptando a las nuevas circunstancias que se nos vienen. Como usted mencionaba dentro al inicio de su primera respuesta, es un poco incierto, ¿no? Y los empresarios, los emprendedores también, todo este sector exportador tiene que a veces navegar en incertidumbre, justamente en un panorama internacional donde estamos viendo, más allá de la institucionalidad, como ya lo mencionó, también el tema de los aranceles. A veces sabes que vienen, no sabes qué tanto, cómo, si van a desaparecer en algún momento, es manejar bastante dentro de la incertidumbre. Bajo ese contexto, en los últimos meses, el presidente Noboa ha hecho diversos viajes a distintos países, tanto en Europa, Asia, actualmente está en Japón, por ejemplo. Desde el sector exportador, ¿ustedes ven estas visitas como positivas? ¿Creen que se ha logrado algo de estas visitas que han existido a diversos países? Bueno, yo le digo mi opinión personal, creo que el presidente está más adelante de todos nosotros, más adelante que los exportadores, porque eso es lo que hay que hacer. En este momento de incertidumbre tú tienes que salir hacia afuera para desarrollar una diplomacia comercial.
para abrir mercados, ¿no? Para tener un tipo de relacionamiento diplomático cercano, porque vamos a tener que compartir problemáticas internacionales de una u otra manera. El presidente lo está haciendo bien. Está dedicando parte de su tiempo de gestión, con tantos problemas que hay aquí, a tratar inmediatamente de reposicionar al país en el concierto internacional. Pienso que sus viajes son altamente necesarios y productivos. Ya hizo un recorrido por Brasil, como usted vio, y Argentina. Argentina. En Brasil hablamos de productos comerciales, banano, camarón, para que puedan entrar. En Argentina estamos trabajando. Se fue a Corea del Sur para la próxima semana irá la próxima semana para firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur. Hoy está en Japón, viaja a los Estados Unidos. Yo creo que está haciendo una excelente gestión para el comercio internacional, y que lo hace, quién sabe, ¿no? Porque es una persona que sabe de comercio internacional, por lo tanto tiempo no está perdiendo. Pobre el ministro de Comercio, que se lo lleva de arriba para abajo, ¿no? Y lo tiene trabajando básicamente en el exterior, pero bien hecho, una buena gestión. Yo personalmente lo felicito, de Corpey lo felicitamos, y lo que nos queda a los empresarios es seguirlo. Él va abriendo camino, ¿no? Como esos macheteros en el campo, y el empresario tiene que ir tomando rápido las oportunidades que se van abriendo para que esos gastos, para que esos esfuerzos no queden en vano. En base a eso, como mencionó, la próxima semana se va a estar el presidente en Corea del Sur, firmar ese acuerdo comercial que obviamente empezó hace algunos años, lleva tiempo, pero la firma oficial se va a dar. Y también se ha hablado un poco de que en Japón están tratando de tener esas primeras conversaciones para llegar al menos a un punto de partida, un primer entendimiento para justamente explorar el tema de los tratados comerciales también dentro de ese país. Quiero hacer una pregunta algo sustantiva y mencionar también desde su experiencia y sobre todo en el campo de la exportación. ¿Por qué son importantes los acuerdos comerciales? Para también darle a entender un poco a la ciudadanía por qué este tipo de viajes son necesarios, y más que necesarios, es por qué los acuerdos comerciales es algo a lo que debemos apuntar como país. Bueno, la realidad del comercio es más o menos así. Yo, exportador de banano, ¿no? Hago todo un esfuerzo por buscar un mercado, por buscar después un comprador en un lugar de afuera. Ahí me peleo en limpio, es decir, si tengo que pagar aranceles pago, si tengo que tener condiciones de sanitarias tengo que cumplirla, etcétera, etcétera. Y puedo con mucho esfuerzo y bajándome el precio entrar en un mercado. Pero nadie quita que me saquen en cualquier momento, que me saquen por presiones de un competidor o por cualquier tipo de condiciones, o porque se peleó con Ecuador, ¿no? Se enojó por algún problema político y nos saca. Eso es el comercio, es inestable en ese sentido. Los acuerdos de comercio tratan de quitarle esa inestabilidad, tratan de fijar las reglas de ahora para adelante de cómo nos vamos a comportar para darnos mutuamente, además, no solo que doy, no solo que me dan, sino que doy, para estabilizar los mercados. Y las reglas están escritas. Te voy a cobrar un arancel de tanto, o entra cero, tú también me das lo mismo. Las reglas sanitarias serán estas. Si hay algún problema, tenemos un comité de arreglo. Los certificados de orígenes serán así. Estas son las condiciones para que tú entres. Los trámites de aduanas son dados. Es decir, traza la cancha de lo que va a ser tu relación comercial con ese país. No solo te da un acceso arancelario bajo cero, ya, no solo, ¿no? Lo que te da es todo un marco adicional para que tu negociación con ese país y de ellos con nosotros sea estable y tenga una regla. Un acuerdo comercial viene a equivaler como una pequeña organización mundial del comercio bilateral, para ese caso. Ahí están las reglas del comercio entre ambos y ahí tenemos que movernos en eso con esa seguridad. Entonces los acuerdos comerciales son muy importantes. ¿Y cuán importantes son? Le voy a sacar un solo caso. El Ecuador, por posiciones absurdas de algunos grupos,
nunca llegó a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y se invirtió tiempo y años. Hoy lo estamos pagando, ¿no? Porque hoy estamos a merced de las reglas que el gobierno americano quiera ponernos, ¿no? Pero el gobierno sí está respetando los acuerdos comerciales con Colombia, con Perú, ¿no? Ahí ya nos sacaron una ventaja, porque nosotros no lo tenemos. Entonces, eso es lo que uno trata de eliminar, celebrando acuerdos comerciales. Son necesarios, son buenos, son sostenibles en el tiempo, porque no solo te dan, sino que tú también das. Antes de los acuerdos comerciales había lo que se llaman los acuerdos de preferencia, en donde un país te daba solo beneficios a un grupo de productos de tu país. Por ejemplo, Estados Unidos, en su sistema de preferencia, nos permitía que algunos productos entren sin cero arancel a los Estados Unidos. Eso era una concesión unilateral, pero era inestable, porque cada vez que se les ocurría, nos los quitaban, ¿no? O aumentaban los aranceles. ¿Por qué? Porque era discrecional, dependía de ellos y no de los dos. Eso no es estable, ¿no? Bienvenido cuando nos los dieron, pero no es estable, porque uno no puede ni siquiera proyectar una inversión. Yo, ¿para qué voy a invertir en sembrar más bananos si no sé si a la vuelta de la esquina, ¿no? Me quiten esas preferencias? Por eso es importante los acuerdos comerciales, y vuelvo a rescatar, creo que el gobierno lo está haciendo bien. Creo que el presidente de la República ya no solo es un presidente, sino el verdadero embajador de la diplomacia comercial, que va abriendo campo para que el país no se quede marginado en esta lucha mundial que se está dando por recolocación de los mercados como tal. Creo que ahí siempre es importante tratar de hacerle acotación a las personas que, en base a esto, se debería hacer siempre una diferencia entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Y esas políticas de Estado, parte de ese grupo debería ser justamente el tema de los acuerdos comerciales, porque eso es algo que debe iniciarse independientemente del gobierno de turno, del partido, incluso de la ideología, porque termina beneficiando, como usted lo mencionó, a largo plazo. Es un proceso que tiene sus frutos a largo plazo y que termina siendo positivo para el bienestar ciudadano en general. Yo quizás me gustaría preguntar si usted ve en algún futuro cercano o mediano plazo alguna posibilidad nuevamente de poder entrar en negociaciones con Estados Unidos para alcanzar ese acuerdo comercial que en algún momento intentamos, pero por diferentes razones nunca pudimos llevarlo a cabo. Bueno, yo veo que el momento no es el apropiado para llegar a un acuerdo comercial como se entiende, profundo. Más aún, el presidente Trump ha sido claro: no me interesan los acuerdos comerciales, lo que me interesa es la negociación directa y específica, y es en la que Ecuador ahorita se encuentra, tratando de negociar un tratamiento especial o preferente en base a un te doy y me das como tal. Por lo tanto, un acuerdo comercial, yo creo que se nos pasó el tren hace algunos años con respecto a Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo no lo veo, pero no se descarta llegar a acuerdos específicos, ¿no? Acuerdos específicos para de una u otra manera ir blindando los intereses del país. Eso está sujeto a la buena diplomacia, a lo que el presidente de la República lo haga bien, a lo que su ministro de Comercio lo haga bien como lo está haciendo, y a un sector empresarial que está involucrado, no está esperando, ¿no?, que el gobierno les abra las puertas, sino que está involucrada en trazar toda una estrategia. Y la estrategia es importante porque, más allá de todos los cambios que yo les decía, se vienen grandes cambios también en el aspecto logístico, ¿no? En el aspecto logístico, las rutas se van a mover, ¿no? Los puertos se van a mover de otra manera, el comercio va a fluir, por diferentes rutas a las que tradicionalmente ha estado fluyendo, y eso va a alterar también el comercio, hay que estar atento. Mire, el grueso del comercio mundial se hacía con embarcaciones que iban de este a oeste y viceversa, pasando por Estados Unidos. Estados Unidos era el conector entre el mundo asiático, Rusia, América, Europa. Esa era más o menos la trayectoria. Nuestras embarcaciones se llenaban de nuestros productos aquí en Guayaquil,
e iban a Los Ángeles, por decir, y de Los Ángeles pasaban para el continente asiático, ¿no? Para llegar. Pero yo estoy viendo que se están desarrollando con mucha fuerza rutas alternativas promovidas por China, ¿no? Y esas nuevas rutas fuertes pasan justamente por América del Sur, trazan América Sur, Atlántico y Pacífico para crear alternativas al Canal de Panamá y para permitir un tráfico, una logística mucho más rápido, mucho más eficiente y quizás menos costosa que la que estamos ahora. Esto nos va a cambiar todo. Tenemos el puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que tiene una conexión directa con Shanghái en China, ¿no? Se disminuye el tráfico dependiendo de dónde lo vemos. Para el caso del Ecuador, como en 10, 15 días se va a disminuir el tráfico. Eso hace que nuestros productos, colocándolos allá en Asia, me refiero, van a ser más baratos, una logística más barata. Pero también los productos chinos van a ser más baratos. Seguramente. ¿No? Los abonos, los vehículos. Entonces ahí se va a generar una competencia con otros que nos mandaban sus vehículos de América, de Europa, etcétera. Entonces es un cambio que va a haber, que yo lo que quisiera aprovechar esta oportunidad que me das para hablar con el público, con ustedes, es que hay que ponerse pila, como dicen los muchachos. Esto no es para bajar la guardia ahorita, estamos en emergencia, el mundo está cambiando, y esos cambios nos van a afectar a todas luces, ¿no? Sin hablar de los cambios naturales, que ese es otro desafío, pero el mundo está ahorita patas arriba, ¿no? El tablero del ajedrez está pateado, ¿no? Está pateado y hay que ponerse pila. Doctor Arias, le agradezco muchísimo por su tiempo. También seguramente nuestros radioescuchas se nutrieron bastante al escucharlo hablar. Espero poder contar con usted, esperamos todos poder contar con usted en una próxima ocasión. Mira, aquí estaremos cuando usted quiera. Mire con ese lindo paisaje que tienen aquí, en verdad uno se inspira. Le deseamos que tenga un muy buen día. Gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias a todos, gracias. Queridos radioyentes, también es hora de despedirnos. Espero que tengan un muy buen día y por favor no se olviden quedarse en sintonía porque ya lo escucho por ahí. Llega Hablando Fuerte con Rodolfo Vaquerizo. Quédense con nosotros. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.